Según el sacerdote tribal, esto los bendecirá con buen clima en el próximo año, y también los bendecirá para pescar suficientes peces en el río para que puedan llenar sus estómagos. Para ser honesto, creo que es un buen trato. Pero sigue siendo la misma oración. La premisa es que los sacrificios solo pueden ser animales domésticos, no personas vivas. Este es solo un ejemplo relativamente común de magia ritual, y el proceso específico no se describirá, para evitar intentos aleatorios de pequeños magos curiosos. En cuanto a la idea de combinar magia ritual con una varita mágica, es necesario tratar de simplificar todo el proceso ritual, eliminar partes innecesarias y convertir las partes necesarias en hechizos, lo cual no es menos difícil que crear hechizos. Y cada magia ritual debe estar especialmente equipada con un hechizo completamente diferente. El autor ha usado con éxito un ejemplo que puede brindarle algo de inspiración. El proceso es el siguiente: Harry estaba asustado y quería pasar las páginas, pero Percy le arrebató la revista. Oh. Eso es malo. Percy preguntó con una cara fea. Originalmente planeé leer esto yo mismo, y tú deberías leer la segunda mitad. No terminaste la primera parte, ¿verdad, Harry? El resultado fue palpable, y Harry estaba pálido de miedo. Si decir esto puede hacerte sentir mejor, la siguiente página es la imagen del ganado volcado. Bill tachó esa imagen a propósito, pero todavía me siento incómodo durante mucho tiempo después de leerla. Afortunadamente, no viste esa foto. Harry se quedó sin habla, miró los postres que aparecían en el plato de la cena, su rostro estaba pálido y aterrador, y no quería comer nada. Miró cuidadosamente en dirección a la larga mesa del profesor. Para evitar que el profesor Highmore descubriera que lo estaba mirando en secreto, Harry tuvo que fingir que desviaba la mirada y miraba a su alrededor. De hecho, Toby no pudo encontrar esto, estaba peleando por un tazón de pudín con Al. De hecho, perdió contra Al en la costilla anterior, lo cual es una pena para los arqueólogos. En el proceso de mirar a su alrededor, Harry notó a un profesor de nariz ganchuda. Cuando se miraron a través de la bufanda del profesor Quirrell, de repente sintió una sensación de ardor en la cicatriz de su frente. ¿Estás bien?, Percy preguntó preocupado, aún lamentando su error. Está bien, dijo Harry soportando el dolor. Se dio cuenta de que al profesor de nariz aguileña no parecía gustarle nada, y sus ojos estaban terriblemente fríos, pero no importa lo aterrador que sea, parece que no es tan aterrador como el profesor Gilmore. ¿Cómo estudió esos rituales mágicos con repugnancia? La descripción del texto por sí sola es lo suficientemente aterradora. La pelea final termina con Al sacando una pequeña pala, mientras que Toby, que está desarmado, deja su pala en la oficina. Tos tos. El profesor Dumbledore tosió 2 veces repentinamente, y Al y Toby se sentaron de inmediato, sin siquiera preocuparse por el budín. Cuando la comida se acabó y la cena finalmente llegó a su fin, los estudiantes estaban todos aturdidos y Dumbledore se levantó de nuevo. Ahora que todos han comido y bebido lo suficiente, me gustaría decirles algunas palabras más. Al comienzo del semestre, me gustaría presentar algunos puntos para que todos presten atención. Mencionó la prohibición de estudiantes en el bosque prohibido, la solicitud del administrador Filch de que los estudiantes no lanzaran hechizos en los pasillos y la investigación de antecedentes de los jugadores de Quidditch. Además, me gustaría presentarles a un nuevo profesor de magia antigua, Toby Hammond. Extendió la palma de su mano hacia Toby, y Toby se puso de pie e hizo una ligera reverencia a los alrededores. Harry aplaudió un poco distraídamente, pero no importó. Comparado con Snap, su sonrisa era mucho más cordial, y menos como un asesino que había anunciado de antemano, lo que le valió muchos aplausos. Toby Highmore fue un exalumno de Hogwarts. Ha viajado al extranjero durante muchos años y está dispuesto a compartir conocimientos mágicos apropiados con todos. Dumbledore agregó un énfasis adicional en la pronunciación de la palabra adecuado. Toby fingió no escucharlo y aún así mantuvo una sonrisa decente. Incluso forzó una voz entre dientes para recordar, señor. Y señora. Longbottom. Dumbledore hizo una pausa y luego continuó hablando con calma. Además del profesor Highmore, también le damos la bienvenida a su asistente para que se una al personal docente, el señor Al Smith. Se levantó de la silla encogida, se tambaleó un poco 2 veces, enderezó su cuerpo y luego le pidió a Toby que se pusiera encima de la cabeza de Toby, parado más alto que los demás. ¡Ay! Los estudiantes de abajo estaban atónitos, y Toby tuvo que tomar la iniciativa para aplaudir. Los aplausos sonaron e intensificaron gradualmente, que fueron innumerables veces más grandes que los aplausos que recibió Toby. Lo sabía. Lo sabía. Fred golpeó la mesa y gritó, sabía que vendría.
George aplaudió más fuerte que él. ¿Qué sigue? Que Pete sea el director. Estoy deseando que llegue, pero, los profesores aún no han vuelto en sí, todos estaban asustados por esta repentina decisión. ¿Cómo alguien puede dejar que los animales mágicos sean los profesores de Hogwarts? Ni siquiera los asistentes, pero a Al no le importó, saltó de la cabeza de Toby y levantó una ceja con orgullo. Toby cortó, con una expresión de envidia y celos, luego, Al caminó de un lado a otro de la larga mesa, saludó a los profesores uno por uno y les estrechó la mano respectivamente. El profesor Flitwick sonrió. La profesora McGonagall estaba bastante seria. Quirrell tenía una expresión extraña y solo Snap se negaba a agarrar la pata de Al. Ustedes están jugando. Bajó la voz y reprendió. Al escupió a Snap y luego huyó en una alfombra voladora en miniatura, en medio de los aplausos que parecían no parar. Dumbledore bajó la voz y dijo, pero igual tienes que enseñar tú mismo, no intentes ser perezoso. Toby de repente se interesó en la copa de plata sobre la mesa. Sostuvo la taza en su mano y la miró, pero no miró a Dumbledore. Hay una cosa más. La voz de Dumbledore que se elevó de repente era extra fuerte, como si le estuviera dando una lección a alguien. Los aplausos se debilitaron gradualmente, y Dumbledore miró a los estudiantes y dijo, debo decirles a todos, aquellos que no quieren sufrir accidentes y morir de dolor, no entren al corredor del lado derecho del cuarto piso. Los vítores y los aplausos se detuvieron abruptamente y algunas personas se rieron a carcajadas, pero solo fueron unas pocas personas. Toby miró a Dumbledore de golpe. ¿Muerte trágica? No da tanto miedo, es solo un mecanismo para proteger la piedra filosofal, y no es tan exagerado como el bosque prohibido, pero siempre es bueno exagerar. Toby estaba complacido con la reacción de la mayoría de los estudiantes. Saber tener miedo es mejor que saber el peligro y correr el riesgo de ser un hombre lobo cerca de la luna llena. Luego, Dumbledore conjuró la letra de la canción de la escuela de los rostros rígidos de los profesores y felizmente cantó con todos. Harry no podía meterse en eso en absoluto, no se rió en este momento, pero estaba mirando a Toby Hammond con miedo. El pasillo del lado derecho del cuarto piso es muy peligroso. Existe la posibilidad de una muerte trágica. ¿Podría ser la oficina del profesor Jaime Urallí? El tiempo en septiembre era ventoso y ventoso. La brisa de la mañana entraba por la ventana y soplaba sobre las figuras de las dos camas, una grande y otra pequeña. Se dieron la vuelta al mismo tiempo y cubrieron el edredón un poco más apretado. La oficina del profesor no es solo un lugar para trabajar, sino también un dormitorio para profesores en la escuela. Es solo que los dos generalmente están separados por una puerta. El dormitorio del profesor de magia antigua está en la mitad trasera de la oficina y es el más grande en comparación con otros dormitorios. La razón por la que no cerraba las ventanas cuando dormía era por las secuelas del arqueólogo. Siempre que no haga mucho frío, Toby hará todo lo posible por escuchar los ruidos del entorno mientras duerme y garantizar la seguridad, para no dormir realmente. Despertar, morir en un sueño. Hay un cuerno de oro en la cabecera de la cama, que es el cuerno del toro de Riem. La vaca Riem es un animal mágico de nivel XXXX, muy raro, como una vaca gigante con pelaje dorado. La sangre de Riem puede darle al bebedor un impulso temporal de fuerza. Pero debido a que el suministro de esta sangre es pequeño, rara vez está disponible en el mercado abierto y no es fácil de conseguir. Este cuerno es una de las muchas colecciones de Toby, y lo encontró en las antiguas ruinas, o es más adecuado decir que el antiguo cementerio está lleno de huesos, como si hubiera una guerra. Hasta ahora, Toby no ha descubierto el origen de la guerra de los cuernos, o por qué pelearon los dos bandos, y ni siquiera pudo confirmar quiénes eran los dos bandos. Sin embargo, esto es normal en el proceso de exploración de ruinas antiguas. No todas las aventuras pueden tener suficiente cosecha, pero Toby todavía conservaba este cuerno, y finalmente fue útil. Cuando el sol se elevó lentamente en el horizonte, el sol brilló en el cuerno, lo que parecía ser una señal de guerra, y del cuerno de repente salió el grito del ganado de Riem. Toby cerró los ojos, estiró los brazos y tocó la cabecera de la cama de un lado a otro. Agarró el cuerno y lo arrojó con fuerza varias veces. La bocina finalmente se detuvo. Sigue siendo un despertador. Despierta, Al. Toby dijo, levantándose aturdido. Al estiró las patas y se levantó también, y se subió a los hombros de Toby sin siquiera quitarse el gorro de dormir. Que Toby arrancó y tiró. La pasta de dientes en el baño ha sido automáticamente exprimida en dos cepillos de dientes, uno grande y otro pequeño. Y estos vuelan para limpiarse los dientes. Después de lavarse, Toby se había cambiado de ropa. Su cabello largo estaba recogido hacia atrás y Al se puso los anteojos de media luna nuevamente. Toby sacó el horario del profesor y lo miró. Por la mañana había una clase para los estudiantes de primer año. Se estima que esta será la primera clase para estudiantes de primer año en Hogwarts, seguida de segundo,
tercero y cuarto grado. Hasta el final, esto fue solicitado por Toby por iniciativa propia. Como un curso nuevo, si incluso los estudiantes de primer año pueden aceptarlo más fácilmente, entonces los estudiantes mayores no deberían tener ningún problema, a menos que sus cerebros sean como monstruos gigantes y no puedan entender nada. Nunca pensé que volvería a la escuela y enseñaría algún día, Toby murmuró después de pensar, entonces establezcamos una pequeña meta primero. Al menos debe ser más popular que ese tipo Sevires, asintió con la cabeza. Con una mirada de desdén por Snap en su rostro, el antiguo salón de clases de magia está ubicado en el 7º piso del castillo, en el mismo piso que la oficina de Toby. Como profesor, no tenía que comer en el gran comedor todo el tiempo. El elfo doméstico en la cocina podía llevar el desayuno a la oficina, lo que había estado haciendo durante un tiempo. Después de comer y beber, Toby salió, giró a la izquierda y caminó unos pasos hasta el salón de clases. Llegó muy temprano y todavía no había estudiantes en el salón. Inesperadamente, Dumbledore llegó antes que él y ya estaba sentado en el sillón en la esquina delantera del salón de clases, leyendo una copia de Transfiguración hoy. Buenos días, Toby. Buenos días, Al. Buenos días, directora. No es tan fácil ser profesor en Hogwarts. Incluso Dean McGonagall comenzó como asistente en el curso de transformaciones. Toby se saltó esta etapa directamente, pero ya fuera para la inspección del nuevo plan de estudios o para la consideración de Toby, necesitaba aceptar la auditoría del profesor durante una semana entera. Hoy es el director Dumbledore. Era obvio que se tomó el curso muy en serio. Toby no tenía ninguna insatisfacción. Estaba mucho más feliz que Snap. Se dice que lo que Snap primero quiso enseñar fue defensa contra las artes oscuras, pero fracasó y se convirtió en profesor de pociones. Toby pudo enseñar magia antigua desde el principio, pero Snap también tiene algo mejor que él. Fue el decano de Slytherin tan pronto como se convirtió en profesor. Por lo tanto, la puntuación actual es de 1-1. Toby se sentó en su escritorio, leyendo sus notas en silencio, mientras la bola de metal de Gringotts flotaba lentamente junto a su cabeza, y Al ya estaba parado sobre los hombros de Dumbledore, leyendo Transfiguración hoy con él. Dumbledore sonrió suavemente, pero no se detuvo. Gradualmente, un grupo de estudiantes que acababa de terminar el desayuno inundó el salón de clases. Esto refleja los beneficios de la presencia de Dumbledore. No se atrevieron a hacer ruidos fuertes en absoluto, sino que solo se atrevieron a mirar al extraño Al, ¿puede entenderlo? Y al profesor Highmore, que siempre miraba las notas sin levantar la vista. Su cabello cayó de nuevo porque bajó la cabeza, bloqueando sus ojos, buscando que no se le tomara el pelo. Esta es una clase donde Gryffindor y Slytherin están juntos en clase. Ambos lados ven que no están peleando entre sí y se sientan en ambos lados del salón de clases. Después de un rato, sonó el timbre de la clase y se escucharon pasos en el pasillo silencioso, y Harry y Ron corrieron hacia la puerta del salón de clases. Lo siento, profesor Highmore. Ron jadeó y explicó, tomamos las escaleras equivocadas y terminamos accidentalmente. Tarde. Sin razón, Toby interrumpió de repente. Finalmente se puso de pie, su cabello flotando hacia atrás uno por uno, revelando su rostro anguloso. Él no sonrió. Un punto menos para Gryffindor. Su tono era muy tranquilo, pero Ron se sonrojó de repente y Harry bajó la cabeza profundamente. Caminaron en silencio hacia los asientos vacíos y se sentaron. Un niño rubio no muy lejos se rió a carcajadas. Harry giró la cabeza con enojo y reconoció que era Draco Malfoy con quien se había encontrado en el carruaje, pero en este momento, interrumpir el salón de clases, Toby dijo con indiferencia, Slytherin deduce un punto. Draco tenía una expresión ahogada, no mejor que la de Ron. La primera clase del estudiante de primer año aún no había comenzado, pero ya se habían deducido puntos de ambas universidades. Luego, Toby recogió la lista y leyó los nombres de los estudiantes uno por uno. Todos los que fueron llamados parecían haber sido enviados a la guillotina por adelantado. La voz de Neville tembló, pero nadie se atrevió a reír. Toby dejó el rollo y miró a los estudiantes de abajo. Este curso se llama Magia Antigua. Es un curso lleno de peligros y aún más peligroso. Creo que muchos de ustedes nunca han oído hablar de mi nombre antes de esto, pero eso no importa. Al menos, no es tan importante como la magia antigua. En este momento, la bola de metal se extendió repentinamente y cayó al suelo como si se hubiera derretido, convirtiéndose en un líquido entrelazado de plata y oro, surgiendo hacia los alrededores como las olas del mar, asustando a muchas personas para que levantaran los pies rápidamente, incapaces de soportar gritar en voz alta. Parecía que en un abrir y cerrar de ojos, la plata cubrió todo el salón de clases y el oro se convirtió en líneas delgadas, formando un patrón extremadamente complicado en la plata. Solo Hermione notó que era un círculo mágico.
y era un hexagrama extremadamente raro. Inmediatamente después, el círculo mágico emitió un estallido de luz deslumbrante y toda la clase cambió por completo. Aparecieron en el fondo de un lago de la nada. Muchas personas se cubrieron rápidamente la boca y la nariz, pero descubrieron que aún podían respirar. En ese momento, la voz de Toby volvió a sonar y una sombra negra nadó lentamente en el lago detrás de él, demasiado grande para ver qué era. Quiero enseñarte algo. Este es el deber de un profesor. Pero después de pensarlo, descubrí que nada parece ser comparable a las dos características de la magia antigua. Ese es el peligro, y más peligro. Es como un círculo mágico que te atrapa de repente. Este no es el momento más crítico que he encontrado. Además, hay algo más peligroso. Eso es, una enorme sombra negra nadó, y pareció que finalmente encontró a Toby. Muchos estudiantes señalaron la espalda de Toby y gritaron en voz alta, «Profesor Gilmore, hay algo nadando detrás de usted». Pero, Toby no miró hacia atrás, sino que sonrió a los estudiantes por primera vez. Finalmente continuó, su tono simplemente casual. «Morir». La sombra abrió mucho la boca y se tragó a Toby de una sola vez. Los estudiantes estaban todos asustados, temblando y sin palabras. ¿El profesor Gilmore está muerto? Los estudiantes quedaron atónitos por un momento, y tenían miedo de levantarse de sus asientos. Aunque el monstruo ya se había alejado nadando, nadie se atrevió a sentarse. Ron y Harry se pararon temblando al fondo del salón de clases. Draco bajó su cuerpo y se escondió detrás de los gritos de Crabbe y Goyle. Neville se asustó y se derrumbó en el suelo. Solo Hermione reunió el valor para preguntar, «Director, ¿el profesor Gilmore está realmente muerto?» Solo entonces los estudiantes se dieron cuenta de que el director todavía estaba con ellos y, durante un rato, muchas personas gritaron, «Director, sáquenos de aquí». ¿Qué pasó con el profesor Gilmore? «Mamá, quiero irme a casa». Dumbledore escribió Transfiguración hoy, tosió con fuerza 2 veces y llamó con impotencia, «Toby». Inmediatamente, la figura de Toby apareció detrás del escritorio. Observó con satisfacción las reacciones de los alumnos, y la ilusión en el aula fue desapareciendo poco a poco. La plata y el oro se convirtieron en bolas de metal nuevamente y flotaron de regreso a su lado. Los estudiantes lo miraron sin comprender. Toby dijo lentamente, «Al último estudiante que regrese a la mesa se le descontarán 5 puntos». Un segundo después, hubo una serie de sonidos de mesas y sillas que se movían en el salón de clases, y el honor recayó en Goyle, quien estaba tan asustado que Draco y Crabbe no tuvieron tiempo de molestarlo. Después de que Slytherin College recibió 5 puntos, Toby los miró y dijo, «Creo que ya eres consciente del peligro de la magia antigua. Solo fue una ilusión en este momento. Sucedió cuando estaba explorando el lago Ness. Puedo decirte con certeza que no es más seguro que simplemente estudiar magia antigua, y lo que has visto también es la forma más fácil de morir, al menos no serás torturado». Hermione sacó su cuaderno habitualmente, y estaba a punto de escribir este pasaje. La palanca en su rostro no se había desvanecido por completo. «No recuerde este pasaje», dijo Toby. «Por alabado, sin saber qué alabar». «Ahora, ¿alguien puede decirme qué es ese monstruo que acaba de tragarme?» «Puedo darte algunas pistas. Ese monstruo es aproximadamente el doble del tamaño de este salón de clases, y está justo en el medio de lo que acabo de decir. En las palabras, también te di algunas pistas». Toby acababa de terminar de hablar cuando vio un brazo levantado. «Señorita Granger. Es el monstruo del lago Ness», Hermione dijo con la mayor calma posible. De repente descubrió que no parecía tan fácil hablar con el profesor Gilmore, y gradualmente comenzó a arrepentirse de la carta que escribió. «Un punto para Gryffindor». Toby sonrió y dijo, «Entonces, ¿quién sabe qué es el monstruo del lago Ness, Hermione?» El cuerpo principal del monstruo del lago Ness es un monstruo de agua con forma de caballo, un animal mágico de nivel XXXX que puede cambiar a varias formas, pero la más común es la forma de un caballo. Y el monstruo del lago Ness es actualmente el monstruo con forma de caballo más grande conocido. El monstruo de agua, cuya forma favorita es la de una serpiente marina, ha sido visto por muchos muggles. Las respuestas de Hermione se volvieron más y más suaves, y muchos estudiantes en el salón de clases ni siquiera sabían que era un monstruo acuático con forma de caballo. Por ejemplo, Harry, que se quedó atónito por un momento. Respuesta, perfecta. La sonrisa de Toby se volvió más cordial. 3 puntos para Gryffindor. Hermione se sentó con orgullo. Su estado de ánimo cada vez mejor. No solo completó los puntos deducidos de Harry y Ron, sino que incluso agregó 3 puntos extra a Gryffindor. «¿Cómo?», dijo la señorita Granger, «el monstruo del lago Ness es muy peligroso.
y no solo hay un monstruo en el lago Ness. Hay más monstruos con forma de caballo de diferentes tamaños en las profundidades del lago, y los magos también están entre ellos. En la receta, te engullirán y tus tripas flotarán hasta la superficie. Así que si alguien se atreve a nadar en el lago Ness, debe estar loco. La razón por la que comencé desde Loch Ness también está relacionada con la ilusión que acabas de ver. Esa ilusión fue creada por un círculo mágico. El conocimiento sobre el círculo mágico se convertirá en nuestro plato principal este semestre. Muchos estudiantes no pudieron evitar esperarlo con ansias, pero Toby inmediatamente les echó agua fría. Pero es mejor que no pienses que puedes aprender un círculo mágico tan profundo desde el principio. Incluso si no puedes hacerlo al final del semestre de este año, si tienes la suerte, podrías hacerlo antes de la graduación. La primera lección no es sobre círculos mágicos, sino sobre magia antigua. Con una mirada aturdida en sus ojos, Toby continuó, no hay necesidad de sacar sus libros de texto ahora, no hay registro de estos contenidos. Cuando se trata de magia antigua, es inevitable explorar ruinas antiguas. Solía ser un rompehechizos en Gringotts, pero prefiero que me llamen arqueólogo. Loch Ness es uno de los lugares que tengo arqueológicamente. En lo profundo del lago, encontré una ciudad perdida. Como sugiere el nombre, esa ciudad ha sido completamente destruida y no quedan muchas pistas. Todos los libros han estado sumergidos en agua durante muchos años y no se pueden restaurar en absoluto. Pero en esta ciudad, encontré un conocimiento extremadamente rico sobre los círculos mágicos, y esta cosa. Señaló la bola de metal que flotaba en el aire y dijo, la llamé bola mágica. Es probable que sea la única bola mágica que queda en el mundo. Se puede usar fácilmente para construir un círculo mágico. La comprensión de la matriz es lo suficientemente completa. Además de la bola mágica, también encontré muchas cosas interesantes en esa ciudad. Por ejemplo, los magos que vivían en la ciudad se mantuvieron intencionalmente alejados del mundo exterior, no parecían vivir voluntariamente en el fondo del lago, sino más bien como perseguidos. Y también descubrí su mayor posibilidad de extinción, que es la más interesante, porque luego no tuvieron suficientes condiciones reproductivas, y todos los niños que dieron a luz fueron deformes. Me gusta pensar en eso como el mundo mágico de hoy. En otras palabras, solo existimos porque los viejos magos están dispuestos a casarse con muggles. Es decir, no hay familias de sangre pura en estos días, y todos nosotros somos solo magos mestizos, de lo contrario, los magos se habrían extinguido hace mucho tiempo. Al igual que esa ciudad perdida, los estudiantes reaccionaron de manera diferente, muchos no pudieron entender lo que Toby estaba diciendo, mientras que otros lo hicieron y se indignaron. Draco Malfoy, Toby nombró un nombre, descubrí que pareces tener algo que decir, solo dilo. El chico rubio se puso de pie enojado, como si lo hubieran insultado, replicó enojado, Malfoy es una familia de sangre pura, no somos magos mestizos para nada, sangre pura preciosa fluye en nuestros cuerpos. Frente al enojado Draco, Toby dijo sin dudarlo, porque tomé la iniciativa de pedirte que hablaras, así que no voy a deducir los puntos de la casa de Slytherin por tu mala actitud. Pero lo interesante es que, originalmente pensé que sería la familia Longbottom la que presentaría objeciones, miró a Neville, quien estaba sorprendido, o los Weasley, volvió a mirar al estupefacto Ron. Otras familias de Slytherin también lo harán, miró hacia donde estaban los estudiantes de Slytherin. Pero lo único que no esperaba era que la familia Malfoy protestara primero. Me atrevo a decir que tengo demasiada evidencia para demostrar que eres una familia de sangre mixta, pero no entenderás estas palabras. No me importa encontrar una oportunidad para hablar con Lucius en persona. Sí, conozco a tu padre, Draco. Estaba años por delante de mí en la escuela, pero lo conocía, y finalmente me conoció después de la graduación. Incluso es ridículo pensar en mí como una amenaza para su estado. Hablando con cuidado. Su estado en ese momento también era muy delicado. En este momento, el director Dumbledore tosió 2 veces. Toby se golpeó la boca 2 veces y dejó que Draco, que ya estaba asustado, se sentara. Está bien, no hablemos de linajes, volvamos el tema a la magia antigua como dije al principio, quiero enseñarte algo, pero no es tan bueno como hacerte consciente de la importancia de la magia antigua, ni es tan bueno como dejarte aprender magia antigua espontáneamente. Este es un curso de gran importancia y tiene una estrecha conexión con todo el mundo mágico. En el proceso de mi investigación sobre la magia antigua, siempre ha habido una idea inmutable, el nivel de poder mágico en todo el mundo mágico está disminuyendo, muy por debajo de épocas anteriores, como la Edad Media, y la Antigüedad incluso antes. Periodo griego. De este
1379, lo llamo el año en que murió la magia antigua. Porque, hubo un concurso de duelo de magos ese año, y 4 magos llegaron a las semifinales. No había nada que decir sobre el primer partido, como máximo pertenecía a la categoría de deformación del cuerpo humano y animagus. Se convirtió en un toro y una víbora, y la víbora ganó. Pero en el siguiente juego, un mago creó una gran nube de tormenta, usando rayos para atacar al oponente. El otro mago creó un poderoso torbellino, y no solo hizo volar la tormenta, sino también a los jueces, la mayoría de la audiencia y algunos árboles. No, hay duda de que estas dos poderosas magias pertenecen a la magia antigua. Pero, luego, en la ronda final, un mago pronunció un hechizo largo y complicado que, si hubiera tenido la oportunidad de terminarlo, habría causado que una montaña se elevara y cayera sobre su oponente. Pero, perdió el juego, y fue solo porque el oponente lanzó un hechizo de desarme. Sí, escuchaste bien, es el hechizo de desarme, y el hechizo es para desarmarte. Desde entonces, nunca ha habido una escena tan grandiosa en el concurso de duelo de magos. Cada partido tiene un registro completo. Puede encontrar información relevante en la biblioteca. Pero, por otro lado, tal vez solo unas pocas personas pueden darse cuenta de que el nivel general de poder mágico en el mundo mágico está disminuyendo gradualmente, por lo que cada vez es más difícil para los magos lanzar una magia tan poderosa. Por ejemplo, el antiguo mago griego, el invencible Andrés, puede convocar a un santo patrón de tamaño gigante, lo cual no tiene precedentes y nunca ha vuelto a suceder. El mundo mágico se ha transformado gradualmente en una existencia más antigua y poderosa. Si no me cree, puede preguntarle al director Dumbledore si puede convocar a un santo patrón de tamaño gigante. Los estudiantes miraron a Dumbledore con curiosidad, pero Dumbledore solo les devolvió la sonrisa sin decir una palabra. Toby tomó un sorbo de limonada, miró a los estudiantes y preguntó, entonces, ¿estás interesado en aprender magia antigua ahora? Los estudiantes asintieron como pollos picoteando arroz. Entonces, ¿quieres saber el motivo de la disminución del nivel de poder mágico? Los estudiantes asintieron más rápido. Era difícil imaginar qué tipo de honor sería este. El Ministerio de Magia definitivamente otorgaría al fundador la Orden de Merlín, primera clase. Muy bien, yo también quiero saber. Los estudiantes quedaron estupefactos. Solo escucharon a Toby continuar, esta será tu tarea para esta clase. Escribe un trabajo sobre cómo adivinar el motivo de la disminución del nivel de magia. Debe tener al menos 12 pulgadas de largo y entrégalo antes de la próxima clase. Al mismo tiempo, finalmente sonó la campana para el final de la salida de clase, y los estudiantes salieron del salón de clases aturdidos. Estaban fascinados por el sonido y no entendían por qué de repente les asignaban tarea. Este es el primer día de clases. Toby sonrió y miró el aula vacía. La primera clase no estuvo mal. Sintió que estaba al menos 2-1 en comparación con Snap. En ese momento, las palabras de Dumbledore llegaron débilmente, la ubicación específica de Loch Ness, la composición de la sangre de los magos y la especulación de que el nivel de poder mágico ha disminuido. Toby, realmente me diste un problema. Toby se encogió de hombros con indiferencia. Al menos a los estudiantes parece gustarles. Su actuación fue muy natural, pero Al, que pellizcaba atentamente los hombros de Dumbledore, aún revelaba su inquietud. No importaba lo que pensara Toby, Al no quería que lo echaran de la escuela después de una clase. Eso es suficiente para este asistente. Justo cuando Toby miró en secreto la expresión del rostro de Dumbledore por el rabillo del ojo, Dumbledore se levantó directamente y puso una copia de los cuentos del poeta Beadle sobre el escritorio, salió del salón de clases, le dio la espalda a Toby y le dijo, te sugiero que leas detenidamente el cuento Fuente de la Buena Suerte, y mis comentarios estarán al final. Después de que Dumbledore desapareció en el pasillo, Toby abrió rápidamente el libro de cuentos, pasó a la página de Fuente de la Buena Suerte y miró directamente hacia atrás. Decía el comentario del director Dumbledore sobre la historia, señor. Lucius Malfoy, es miembro de la Junta Escolar de Hogwarts, señor. Malfoy envió una solicitud por escrito para prohibir la historia. Cualquier obra de ficción o no ficción que represente un matrimonio entre magos y muggles debe prohibirse en las estanterías de Hogwarts. No quiero que mi hijo se vea influenciado por la lectura de historias que promueven los matrimonios entre magos y muggles y empañen la pureza de su sangre. Me niego a eliminar esta biblioteca y tengo el apoyo de la mayoría de la Junta. Le escribí al señor Malfoy explicando mi decisión. Las llamadas familias de sangre pura, al negar o mentir, negar que haya muggles o nacidos de muggles en su familia para mantener puros sus supuestos linajes.
No creo que sea razonable ni ético depurar la materia del repertorio de conocimientos de nuestros alumnos. Al señaló con entusiasmo el contenido de la respuesta de Dumbledore, y Toby chocó los 5 levemente. Lo sé, Al. Es hora de prepararse para una larga estadía en Hogwarts. Al mismo tiempo, el contenido de la primera clase de magia antigua también se difundía constantemente. Algunos estaban asombrados, algunos eran increíbles y otros estaban enojados y acusados. Todo Hogwarts está hirviendo. Es demasiado tarde para arrepentirse hasta que lo pierdes. Esto es lo que Harry está pensando en este momento. Siente que ha sido el objetivo de todo Hogwarts. No importa a dónde vaya, un grupo de personas lo miran fijamente a la frente. El profesor se sorprendió cuando dijo su nombre, pero esto no es lo peor. Harry originalmente pensó que estaba siendo observado por el profesor Jaimur, pero ese no era el caso en absoluto. En la clase de magia antigua, el profesor Jaimur no le prestó especial atención, era Snape quien realmente lo perseguía. Harry sabía que Snape lo odiaba. En el salón de clases de pociones, Snape acababa de terminar su largo discurso. Tenía la misma habilidad que la profesora McGonagall y la profesora Jaimur, y podía mantener el aula en orden sin ningún esfuerzo, pero también estudiante de Slytherin. Snape no impidió que Draco Malfoy se riera de la fama de Harry, aunque violara la orden. Potter, dijo Snape de repente, ¿qué obtendría si añado raíz de narciso en polvo a una infusión de ajenjo? Harry no supo cómo responder a la pregunta, ni siquiera captó lo que dijo Snape. Snape frunció los labios con desdén. Ignorando los brazos levantados de Hermione, hizo una segunda pregunta, ¿dónde encontrar un besoar? No lo sé, señor Potter. ¿Cuál es la diferencia entre el acónito en forma de bote y el acónito venenoso de lobo? Hermione simplemente se puso de pie. No, lo sé, susurró Harry, pero creo que Hermione sabe la respuesta, así que ¿por qué no le preguntaste? Algunos estudiantes se rieron a carcajadas y Snape parecía infeliz. Siéntate, le espetó a Hermione. Hermione se recostó de mala gana, pero en este momento, hubo un claro sonido de tos desde la puerta del salón. Toby estaba parado en la entrada, luciendo aún más infeliz que Snape. Sevides. Miró a Snape con frialdad. ¿Puedo tomar un poco de tu tiempo? Snape entrecerró los ojos ligeramente. Estoy en clase. Podemos continuar más tarde, dijo Toby. Snape salió del salón de clases, Ron emocionado por el pánico. ¿Crees que pelearán? Harry, dijo insatisfecho, entonces espero que el profesor Jaimur pueda darle una dura lección a Snape. Realmente no entiendo por qué me atacó tanto. En este momento, en el pasillo fuera del salón de clases. Los resultados de las votaciones de los profesores están fuera. Toby miró fijamente a Snape. ¿Escuché que votaste en contra? ¿Estás bromeando? Hoy es viernes y Toby completó los cursos de magia antigua de todos los grados en la mañana. Durante la hora del almuerzo, el director llamó a todo el personal docente y administrativo que había asistido a votar para decidir si Toby podía continuar sirviendo. El resultado es ciertamente gratificante, aunque el estilo de enseñanza de Toby tuvo una gran influencia en Hogwarts, provocando que su oficina se inundara de cartas de lechuzas durante varios días. Solo fue la primera clase, y Toby también le explicó a McGonagall en detalle que solo habrá un curso de este tipo, y luego se centrará más en el conocimiento real de la magia antigua, como el círculo mágico, pero Toby escuchó al profesor Flitwick decir que Snape expresó una insatisfacción extremadamente fuerte con su retención, e incluso se opuso resueltamente a la decisión de Dumbledore en la reunión. No parece que necesite explicarte. Snape estaba a punto de darse la vuelta y regresar al salón de clases después de hablar. Oh. ¿Qué tal esto? La bola mágica se extendió de repente, formando rápidamente un círculo mágico, atrapando a Snape dentro. Los extraños no podían escuchar el sonido del círculo mágico, y Toby finalmente dejó de reprimir su ira y gritó, ¿debí avergonzar deliberadamente a Harry Potter? ¿Estás loco? Debes avergonzar deliberadamente a Harry Potter, un niño. Si yo fuera tú, ¿no tendría que darles una lección a todos los estudiantes de la casa Slytherin? Todos sus padres son mortífagos famosos. Esto no tiene nada que ver contigo, Toby. Snape apretó la varita en silencio en su puño. Sé de quién es realmente el hijo de Harry Potter, y no necesito que me lo recuerdes. No creerás que realmente lo olvidé, ¿verdad? Eras un mortífago cuando Lily murió. ¿Qué pasa contigo? Snape miró fijamente el rostro de Toby, su expresión se distorsionó. Solo eres un cobarde que se escapó.
5 minutos más tarde, cuando Hermione hojeaba aburridamente 1000 hierbas y hongos milagrosos, la puerta del salón de clases finalmente se abrió de nuevo, los estudiantes de repente se quedaron en silencio, todos estaban asustados por la apariencia de Snap. Una parte de su manga fue arrancada, dejando al descubierto su brazo lleno de cicatrices, y su rostro estaba cubierto de ceniza negra causada por las llamas. En realidad empezaron a pelear. Ron dijo en silencio con su boca. «Cállate». Harry se detuvo rápidamente, pero ya era demasiado tarde. 10 puntos menos para Gryffindor. Snap los miró con saña, 10 puntos cada uno. Por otro lado, en la oficina del director, Dumbledore estaba curando el corte en la pantorrilla de Toby. No se veía mejor que Snap, y su rostro también estaba cubierto de ceniza negra causada por las llamas. Fue una sorpresa para mí. Dumbledore sacó su varita y dijo, si no te conociera lo suficiente, habría pensado que te estaban suplantando. Afortunadamente, me enteré a tiempo, de lo contrario, todo el corredor habría sido destruido por ustedes dos. No hay nada que pueda hacer al respecto, director. Toby negó con la cabeza y dijo, al principio era solo una broma. Pero Lily está muerta, de todos modos. Realmente no puedo perdonar a Severus por lo que hizo, realmente no debería ser un verdadero mortífago. Al mismo tiempo, sé muy bien que no me perdonará por huir. Sin embargo, parece ser más culpable que yo. Todavía sé cómo curar heridas, pero él preferiría seguir enseñando con sus heridas y dejar que el dolor lo torturara. Dumbledore no culpó a Toby por sus acciones, como si lo esperara. En su opinión, el duelo entre dos personas es solo una pelea entre estudiantes, lo cual es algo común. Nunca supe que a ti también te gustaba Lily. No, es simpatía, directora, es más gratitud. Bueno. Dumbledore se puso de pie y dijo, he oído demasiadas cosas buenas sobre Lily desde que erais estudiantes. En ese momento, Phineas en el retrato se burló, qué tontería, dos profesores pelearían descaradamente en la escuela. Toby sacó su varita de nogal negro y señaló su corazón, pero debo reconocer mi corazón y no engañarme. Esta es la característica del nogal negro. La varita elige a un mago. Sin escrúpulos. Palabras irrazonables. Phineas gritó, tonterías. ¿Tonterías? Toby se levantó y salió de la oficina del director, agitó la mano con indiferencia. Lo que digas. Definitivamente fue la clase de pociones más aterradora que Harry había tenido jamás, y aunque solo la había tenido una vez, todavía lo pensaba. Snap era Severus y terrible, y regañaba sin piedad a los estudiantes si cometían errores, incluso Draco Malfoy no era una excepción. Estaba asustado por el rugido de Snape. Harry hizo todo lo posible por reducir su sentido de existencia. Trató de no mirar el brazo de Snap que estaba abierto, y trató de no permitirse pensar en por qué se negaba a suspender la clase para recibir tratamiento. Finalmente, esperaron hasta que terminó la salida de la clase. Los estudiantes actuaban casi como si estuvieran huyendo, tenían miedo de respirar en el salón de pociones. Mientras subía los escalones para salir del calabozo, la mente de Harry estaba agitada y deprimida, y se preguntaba por qué Snap lo odiaba tanto. Luego estaba el profesor Haymour, que era tan irascible que pelearía con Snap sin importar el horario de clase, y no estaba seguro de si el profesor Haymour era un buen o un mal tipo. Afortunadamente, Hagrid le había pedido que tomara el té de la tarde con anticipación, así que decidió preguntarle a Hagrid y Ron lo seguiría. Los dos abandonaron el castillo y cruzaron los terrenos hasta las habitaciones de Hagrid. Hagrid vive en una cabaña al borde del bosque prohibido, con una ballesta y un par de chanclos frente a la puerta. Finalmente, estás aquí, Hagrid dijo alegremente y les presentó a Fudge. Charlaron un rato y Harry empezó a mencionar a Snap. Creo que me odia. Eso es imposible. Hagrid dijo en voz alta, pero sus ojos parecían un poco dudosos. A Snap casi no le gustaban los estudiantes, ¿cómo podría atacarte? ¿Qué pasa con el profesor Haymour? ¿Qué le pasa al profesor Haymour? ¿Crees que él también te odia? En serio, creo que deberías ir al hospital de la escuela. La señora Pomfrey es muy buena consolando a la gente. No, estoy bromeando, Hagrid. Harry contó sobre la extrañeza de Toby que había notado en el caldero chorreante. Ron parecía que iba a refutar algo, pero el pastel de roca le lastimó los dientes y estaba sonriendo y jadeando, incapaz de hablar. Oh, vamos. Hagrid agitó su enorme palma, creando un pequeño torbellino. Piensas demasiado, Harry. Toby es un muy buen hombre, sí, un muy buen hombre. Por cierto, ¿cómo está tu hermano Charlie? Hagrid miró a Ron y preguntó,
me gusta mucho, tiene un don con los animales. Harry sospechó que Hagrid estaba tratando de cambiar de tema a propósito. Justo cuando Ron estaba respondiendo, de repente notó un pequeño trozo de papel debajo del calentador de tetera. Era un informe recortado del profeta, el último informe sobre el incidente de allanamiento de Gringotts. Era un informe sobre el robo de Gringotts. Y Harry miró la fecha y vio que era su cumpleaños, y Ron también lo había contado en el tren. Si son solo estas palabras, olvídalo. A Harry se le ocurrió que ese mismo día, el profesor Moore acababa de aparecer en la bóveda junto a ellos. Harry, no podía creer lo que encontró, dijo con voz temblorosa. ¿Podría la bóveda robada ser el profesor Moore? Hagrid. Hubo un grito repentino desde afuera de la ventana, asustando a Harry para que fingiera que no había pasado nada, pero sus habilidades aún eran demasiado torpes, y Ron pudo decir de un vistazo que algo andaba mal con él. ¿Qué te pasa a ti? Cállate. Harry quería esconderse, pero Hagrid ya había abierto la puerta. Fuera de la casa de madera, Toby llevaba una pala. Con la otra mano, recogió la ballesta colocada en la puerta, y miró de un lado a otro frente a sus ojos. Pruébalo y conocerás su poder. Hagrid dijo, pero recuerda no apuntar esta cosa a los centauros, no es fácil meterse con ellos. Toby miró hacia atrás y Quirrell tartamudeó, no necesitas una ballesta, una varita es suficiente. Bien entonces. Toby devolvió la ballesta. Finalmente vio a Harry que estaba tratando de esconderse en la habitación. Ron se comportó de manera completamente diferente a Harry. Miró audazmente a Toby y descubrió que Toby no parecía tener heridas en el cuerpo y se veía limpio. ¿Ganaste?, espetó Ron, moviendo su boca más rápido que su cabeza. ¿Ganar qué? Hagrid miró a los dos confundido. No es nada. Toby negó con la cabeza y dijo. Hagrid inmediatamente escuchó que algo andaba mal. ¿Estás en problemas otra vez? ¿Qué quieres decir con meterte en problemas otra vez? Toby lo miró con una expresión extraña. Es solo una vez. Pero solo ha pasado una semana desde que comenzó la escuela. Hagrid gritó. ¿Sabe cuántos problemas le ha causado al director Dumbledore? Es la primera vez que veo tantas lechuzas. ¿Es esta realmente la primera vez?, preguntó Toby con desconfianza. Bueno, es raro. Hagrid dijo con un tono lento. Recuerdo que no eras así antes. Toby volteó a mirar a Quirrell, quien estaba asustado por la fuerte voz. Tú también, ¿por qué volviste así después de salir una vez? Pueden ir al bosque prohibido con ustedes dos, pero realmente no causen grandes problemas. Quirrell se quedó sin habla, pero Toby lo consoló. No te preocupes. Hagrid se dio unas palmaditas en el hombro y inmediatamente agitó la pequeña pala que tenía en la mano. Todavía está aquí. Hagrid se golpeó la boca 2 veces y sacudió la cabeza débilmente. ¿Bosque prohibido? Ron se sobresaltó. Profesor, ¿va a ir al bosque prohibido? Harry no pudo evitar mirarlos también. Sí. Toby puso los ojos en blanco y de repente bajó la voz y dijo, pero esto no tiene nada que ver contigo, es una leyenda sobre el diablo. Ignorando la confusión en el rostro de Hagrid, Toby dijo, se dice que hay un demonio errante en el bosque prohibido que le cortó los brazos y las piernas al profesor Quetoleburn. ¿Sabes quién es el profesor Quetoleburn? Es tu futuro profesor de protección de animales mágicos. Si tienes tiempo, ve a verlo y verás lo aterrador que se ve. ¡Ey! Hagrid gritó insatisfecho. Toby lo ignoró y continuó, ahora el diablo todavía está en el bosque prohibido. Se rumorea que cambió su objetivo y eligió a los estudiantes que violaron las reglas de la escuela. Tiene una pala, que está especialmente hecha por duendes. Es afilada e incomparable, un disparo es un charco de carne. Ron se congeló. Señaló la pala en el hombro de Toby y preguntó, ¿es esta la pala? Así, es este. Toby agitó la pala 2 veces con una sonrisa, lo que provocó que Ron se reclinara asustado. ¿Entonces sabes qué hacer? ¿Qué? Preguntó Ron pálido. Por supuesto que voy a volver para hacer mi tarea de magia antigua. Toby de repente rugió. ¿Todavía tienen tiempo para tomar el té de la tarde? ¿Qué pasa con el papel? ¿Saben que Hermione Granger ya entregó su tarea, que mide 15 pulgadas completas, 3 pulgadas más de lo que pedí? Ve a hacer tu tarea. Vete ahora. Los 2 estaban tan asustados que salieron corriendo de la cabaña, y Hagrid gritó insatisfecho, oye. Si los dejas hacer su tarea, estoy bien. Toby agitó la mano y dijo, hasta luego, Hagrid. Hagrid miró su espalda enojado, pero Toby no volvió la cabeza, sino que le dijo a Quirrell,
Deberías probar esto también y ser más estricto, de lo contrario esos estudiantes nunca te escucharán. Tengo mucha experiencia, Quirrell no se atrevió a refutar. Dijo con una cara triste, te lo intentaré pero ¿no necesitaré tu ayuda en un tiempo? Puedo lidiar con el troul solo. No es la gran cosa. Toby dijo sin dudarlo, de todos modos, ya sé el mecanismo que quieres configurar, así que solo te ayudo. No tienes que sentirte agobiado por eso, es solo cuestión de tiempo, y tengo otras cosas que hacer. ¿Hay necesidad de preguntar? Por supuesto que es algo que solo los arqueólogos harían. ¿Quieres desenterrar el bosque prohibido? No, lo hagas tan feo, se llama arqueología, y solo los magos profesionales pueden hacerlo, oye. Quirrell. No huyas. Oye, sospecho que el profesor Jaime Moore es el ladrón. No seas tonto. De lo contrario, ¿cómo explicarías la coincidencia que sucedió ese día? No estaba detrás de mí, sino de Ygritte, e incluso la bóveda estaba a nuestro lado. ¿Quieres el último pedazo de pastel? En la mesa de la cena, Harry no tenía nada de apetito, y Ron tomó felizmente el último trozo de pastel de carne en el plato, con la boca llena, le lanzó a Harry una mirada. ¿Todavía estás pensando en eso, no? No entiendo por qué eres tan hostil con el profesor Jaime Moore. Esa fue la clase de magia más genial que he tenido. Todos los magos son mestizos, se atreve a decir. Pero es un Slytherin, insistió Harry. ¿No crees que hay algo malo en lo que dijo Nick en la cena de inicio de curso? Obviamente sabe algo más, y probablemente lo vio con sus propios ojos, pero no puede ser a sus espaldas. Hablar mal del profesor. El profesor Jaime Moore ciertamente no es tan fácil como parece. Esto es realmente difícil. Ron cerró la boca, no parece muy simple, ¿quieres ir juntos a la biblioteca? Por supuesto, tengo que terminar mi tarea de magia antigua rápidamente. Hablando de la tesis de 15 pulgadas, ¿cómo lo hizo Hermione Granger? Está tratando de ganarse el favor del profesor Jaime Moore. El rostro de Harry estaba lleno de confusión. ¿Todavía recuerdas la carta que le escribió a la profesora Jaime Moore? Tal vez deberíamos encontrar la oportunidad de observar detenidamente la reacción de Hermione Granger, para que podamos saber quién es la profesora Jaime Moore a través del seguimiento. ¿Qué persona? ¿Tiene esto algo que ver con el ladrón del que sospechas? No, no tiene nada que ver con los ladrones. Solo está relacionado con nuestra incapacidad para terminar nuestra tarea. No tengo ni idea hasta ahora. Eso tiene sentido. Tengo malas noticias, por cierto, y yo tampoco. Al mismo tiempo, Toby llevó a Al de regreso al castillo de una manera abatida. La mayoría de los estudiantes no se atrevieron a provocarlos y evitaron pegarse a la pared desde la distancia. Todavía no saben qué tipo de persona es el profesor Gilmore, pero debe ser extremadamente serio en clase y deducir puntos con mucha decisión, aunque la actitud de sumar puntos es similar. Es una pena que no todo el mundo pueda disfrutar de este honor. Señor Longbottom, Toby se topó con Neville y le gritó, ven conmigo a la oficina. Ahora, Neville se sobresaltó. Todavía se veía tan tímido. Los compañeros de cuarto Dean y Seamus le miraron con ojos de bendición. Cuando Neville entró temblando en la antigua oficina de magia, Toby le pidió que cerrara la puerta y luego preguntó sin darse cuenta, ¿por qué no has entregado tu tarea todavía? Neville miró los ojos de Toby escondidos detrás de su cabello y sintió que la otra parte de repente se volvió muy extraña, como si estuviera en clase, y el propio Neville está cerca del final de su vida. Es muy difícil. Neville tartamudeó, he estado buscando en la biblioteca durante varios días, pero no he encontrado ningún material adecuado. La expresión de Toby no cambió, y Al, que se estaba limpiando la cabeza con una toalla, le gritó sí. No puedo decir que la tarea sea demasiado difícil, Toby respondió, si no enseño estas cosas, ¿qué puedo enseñar? ¿No puedo empezar por cuidar de Sixiu? Al negó con la cabeza y dejó escapar otro, deja de hablar. Toby, dijo de repente con impaciencia, soy el profesor, tú eres solo un asistente, ¿cómo puede un asistente decidir qué enseñar? Solo debes ser responsable de revisar la tarea. Neville miró estupefacto a Toby y Al, quienes de repente se pelearon. Parecía saber algo importante, no estaba el profesor Jaime Moore revisando la tarea. Antes de casi pelearse con Al, Toby finalmente recuerda que hay otro estudiante en la oficina, se echó el pelo largo hacia atrás y el amable Toby regresó en poco tiempo. Por cierto, Neville, preguntó amablemente, ¿cómo están Frank y Alice? Neville respondió sin comprender, ¿ya compraste una varita nueva? Comprado. Solo, pensar en eso hizo que Neville se sintiera loco. De hecho, compró en secreto una varita nueva a espaldas de la señora.
Longbottom, que también era suya. Madera, de cerezo, pelo de cola de unicornio. Neville presentó su nueva varita y parecía que no podía soltarla. Toby asintió con satisfacción. Recuerda mantener la varita de Frank a salvo, y solo usa tu nueva varita en clase en el futuro. ¿Recuerdas cómo el señor Ollivander introdujo estos dos materiales? Recuerda, dijo que la madera de cerezo le daría a la varita sus extraños poderes, que combinados con el pelo de la cola del unicornio harían que fuera más fácil de controlar. Solo, recuerda, y también tienes que recordar una oración, es la varita que elige al mago. La experiencia de Ollivander es muy útil, no ignores esta oración. O, hay una cosa más, te recuerdo en la cena de inicio de curso, parece estar señalando en secreto a Hermione Granger. ¿Qué le pasó? Ella, don, de repente hubo un golpe en la puerta. Por favor, entra. Toby y Neville miraron por la puerta y descubrieron que la persona que entró era Hermione, lo que sorprendió mucho a Neville. No se atrevería a ofender a esta niña dominante sin importar qué. Usted vaya primero, señor Longbottom. ¿Qué sucede, señorita Granger? Hermione miró sospechosamente a Neville como si estuviera huyendo, pero luego recordó el propósito de su llegada. Por la loca carta enviada antes de que comenzaran las clases, desde que vio la severa actuación del profesor Jaime Moore en clase, Hermione pensó que la llamarían para regañarla, pero no esperaba que no hubiera ningún movimiento. La estaba torturando, y no podía evitar preocuparse de que el profesor Jaime Moore estuviera tratando de dificultarle las cosas en sus exámenes finales, y eso era lo que más le importaba, las calificaciones de los exámenes. Profesor, hablaré de su negocio más tarde, acaba de llegar, podemos hablar sobre su tesis. Oh. Hermione observó impotente como un trozo de pergamino volaba hacia la mano del profesor Hare. Los caracteres pequeños en él estaban densamente empaquetados y el papel del mismo tamaño podía contener más palabras. Toby lo escaneó toscamente para asegurarse de que lo había hecho bien. Este es un documento excelente. Toby elogió, me gusta mucho tu lógica de razonamiento y tus esfuerzos para buscar información. Se puede ver que eres un muy buen estudiante. Hermione no pudo evitar sentirse complacida y trató de mantener su rostro hosco, tratando de no parecer tan orgullosa. Pero, la dirección que deduces es completamente incorrecta. ¿Qué? Antes de que Hermione recuperara el sentido, Toby señaló unas pocas líneas de texto y dijo, de acuerdo con las señales de la ciudad perdida en el lago Ness, tal vez la fuente de la disminución del poder mágico también sea la razón por la cual los magos de la ciudad se esconden. Estoy muy feliz de ver que combinarás el contenido de la primera conferencia y lo escribirás en la tesis, pero has descuidado más factores. Esta es la única ruina antigua que conoces, que no puede constituir la evidencia más precisa. Además, no fuiste a esa ciudad usted mismo, acaba de escucharlo de mí. Tome asiento, hay otros problemas en este documento. Y el más importante que descuidó es la magia antigua. No hay una respuesta correcta. Hermione se sentó en blanco en la silla del sofá. ¿Qué? Después de 10 minutos, Hermione todavía podía entender vagamente la idea general. Media hora después, Hermione ya no podía entender lo que decía el profesor Hammond. Toby sabía que este era el final de la enseñanza de hoy, y sería inútil continuar. Bueno, eso es todo. Toby aplaudió frente a Hermione, devolviendo a la niña a sus sentidos. Pero no es tu culpa. Por cierto, lo consoló, después de todo, este es un curso completamente nuevo, que es muy diferente de otros cursos. Incluso yo solo estoy adivinando, y tal vez nunca sepa que el nivel de poder mágico ha disminuido. La razón. Puedes escribir hasta este punto ya es muy bueno. Hermione no sabía cómo reaccionar, ¿era esto un cumplido para ella misma? Toby volvió a colocar el pergamino en su lugar. Se olvidó del hecho de que Hermione vino a buscarlo por su propia iniciativa, y todos sus pensamientos estaban en revisar el papel. Regresó al escritorio y se sentó. Se cepilló el cabello hacia atrás nuevamente, tomó una copia de magia antigua y sacó una pila de pergaminos, y la pluma taquigráfica inmediatamente comenzó a profusamente. Puede irse, señorita Granger, Toby dijo sin levantar la cabeza. Recordó cuidadosamente su experiencia en Loch Ness, pensando en qué escribir en el pergamino, y el conocimiento del círculo mágico debería explicarse con más detalle, pero justo después de escribir el primer pergamino, Toby descubrió de repente que no parecía escuchar el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Cuando levantó la vista, encontró que Hermione estaba de pie frente al escritorio, con la parte superior de su cuerpo inclinada, mirando cuidadosamente el contenido del pergamino. Oh, Toby estaba tan sorprendido que se echó hacia atrás. ¿Qué estás haciendo?
¿Planeas participar en un plagio académico? Hermione se apresuró a explicar presa del pánico. No, profesor. Solo tengo curiosidad, ¿está escribiendo un nuevo libro? Eso fue lo que pasó. Toby se sintió muy aliviado, no quería ver su nuevo libro en el mercado por adelantado. Así es. Volvió a bajar la cabeza, no había nada que ocultar. El contenido de magia antigua no está completo. Planeo publicar un nuevo libro de texto cada año. Para que puedas entender mejor la magia antigua, Hermione no pudo evitar emocionarse de que finalmente pudiera ver la secuela de Ancient Magic. Profesor Gilmore, ¿cuándo se publicará su nuevo libro? Bueno, el próximo año, el libro de texto oficial para el primer grado se lanzará el próximo año, lo suficiente para que lo usen los estudiantes de primer año de Hogwarts. Oh. Hermione siempre sintió que había algo mal con esta orden. Y después de eso, profesor, ¿qué pasa con el próximo libro? El próximo libro será el próximo año. Arqueología. Bueno, los profesores de la escuela están muy ocupados con su trabajo y no tienen mucho tiempo para dedicar a la compilación de nuevos libros de texto. Planeo publicar libros cada año de acuerdo con esta regla. Un libro al año es lo correcto. Hermione ignoró el desliz de la lengua del profesor Gilmore, en silencio calculó el tiempo y la secuencia en su mente. Cuando estaba en segundo grado, se publicó el nuevo libro de texto para el primer grado. Cuando estaba en tercer grado, se publicó el nuevo libro de texto para segundo grado. ¿Entonces no podré usar nuevos libros de texto para siempre? Ella gritó en voz alta a la vez, y Toby se tapó los oídos en silencio. Oh, lo siento, profesor. Está bien. Toby miró a Hermione, quien bajó la cabeza por un momento y rápidamente calculó el resultado. Parece que este es realmente el caso, sacudió la cabeza con pesar, es una pena, pero afortunadamente, los nuevos estudiantes aún pueden usarlo en el futuro. Espero que les guste. Hermione no tenía el corazón para preocuparse por los nuevos estudiantes en el futuro. Ahora, es una nueva estudiante, se puso de pie de mala gana por un rato, y Toby la miró confundido. ¿Por qué no se ha ido todavía? Puede irse, señorita Granger. Solo ha pasado una semana desde que comenzó la escuela y solo la estoy ayudando con su trabajo. Es solo un problema en el medio, y habrá tiempo para cambiarlo en el futuro, así que no hay necesidad de apresurarse. Bueno. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el párrafo egipcio desapareció a la mitad? Eso, es porque acabo de regresar a China y no tengo tiempo para seguir escribiendo. ¿Qué pasa con el hombre lobo en el Himalaya? ¿Por qué desapareció de repente? Ese hombre lobo es un amigo mío. Estaba viviendo una situación muy difícil, así que pensé en invitarlo a emprender una aventura juntos y darle algunas recompensas. Pero no esperaba que no soportara el frío y se escapó a la mitad, así que no vuelvas a llamarlo hombre lobo. Debería agregar el título de Mimos, tal vez debería agregar esta idea al nuevo libro. Así que ese es el caso. ¿Qué hay de Ángela? ¿Qué pasó con ella después? Toby levantó la vista de repente, y miró directamente a los ojos de Hermione. Hermione rápidamente desvió la mirada. Fingiendo estar interesada en al que volaba en la alfombra voladora, Toby bajó la cabeza lentamente, pero antes de escribir dos palabras, volvió a mirar hacia arriba. Hermione se había movido en silencio a solo unos pasos de la puerta. «¿Eres tú?», exclamó Toby. «No soy yo». Hermione negó con la cabeza rápidamente, su largo cabello castaño colgando de un lado a otro. «¿Eres tú?». Toby se puso de pie y luego se echó hacia atrás de repente, con una mirada de horror en su rostro. «Ese fanático de los libros loco», dijo, palabra por palabra. 5 minutos más tarde, los dos se sentaron uno frente al otro con un escritorio grueso en el medio. Hermione bajó la cabeza profundamente, explicó la razón del asunto. En cuanto a Toby, mantuvo la postura de recostarse, apretando la espalda con fuerza contra el sillón. Y todavía no se ha recuperado por completo hasta ahora. Entonces ese fanático de los libros es solo un estudiante de primer año. ¿El primer grado es tan loco? Toby no sabía si estar agradecido o angustiado. Al se sentó en la alfombra voladora y voló hacia la cabeza de Toby, murmurando algunas palabras en voz baja. «Tiene un punto». Hermione escuchó al profesor Gilmore decir, «Nuestro tiempo es muy ajustado». Sí, sí, sí. Sí, la enseñanza toma mucho tiempo, sin mencionar la tarea. Sí, sí, sí. ¿Te refieres a la revisión del nuevo libro de texto? Bueno, déjame preguntarte, señorita Granger. Sí, profesor. Toby lo pensó y dijo,
¿entonces estás ansioso porque el nuevo libro de texto se publique lo antes posible? Por supuesto. Hermione dijo expectante, realmente esperaba ver los nuevos libros de texto lo antes posible, para poder ver los cursos del próximo semestre lo antes posible. En cuanto a la de este año, ya ha memorizado todos los libros de texto. Muy bien. Toby sonrió amablemente, entonces te daré el próximo borrador para que lo revises, es decir, algo de trabajo de revisión. ¿Revisión? Hermione no entendió, ¿de qué eres responsable? Es muy sencillo. La sonrisa de Toby se volvió cada vez más amable, eso es para verificar errores tipográficos. De todos modos, no puedes juzgar otro contenido. No hay materiales de referencia. Todo el conocimiento está en mi cabeza. ¿Solo revisando errores tipográficos? Hermione se sintió menospreciada, aunque deseaba poder leer el nuevo libro antes. Para agradecerles por su arduo trabajo, Toby continuó, agregaré un reconocimiento especial para ti en el nuevo libro de texto, ¿qué te parece? Déjelo a mí, profesor. Hermione no podía esperar para responder, sus ojos brillaban, como si estuvieran llenos de estrellas. Este es un libro de texto para Hogwarts. No sé cuántas personas verán sus nombres en él. Sí, sí, sí. Bueno, sé que hay demasiadas personas a las que agradecer, está bien, solo unas pocas palabras como máximo. Lo peor es deshacerse de Wiki. ¿Qué tipo de agradecimiento quiere el dueño de un bar? Ah, señorita Granger. Toby notó los ojos sospechosos de Hermione, inmediatamente dejó de susurrarle a Al y le tendió la mano con solemnidad. Entonces, feliz cooperación, las palmas de los dos temblaron ligeramente. Hermione no estaba segura de lo que acababa de escuchar, pero parecía estar relacionado con la cantidad de personas que les agradecían. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta para salir de la oficina, los miembros del equipo de Quidditch de Slytherin pasaron por el pasillo. Ignoraron a Hermione, y algunos de ellos solo la miraron con disgusto. Espera un momento. De repente, el grito de Toby llegó desde la oficina, es Marcus Flynn el que acaba de pasar. Señorita Granger, por favor llámelo, y si hay otros estudiantes de Slytherin, por favor llame también. Hermione obedeció de inmediato, y Marcus Flynn condujo a los jugadores a la oficina desconcertados. ¿Qué vas a hacer? Es una práctica de Quidditch, señor. ¿Entrenando al comienzo de la escuela ahora? ¿Has escrito tu tarea de magia antigua? Todavía no, señor. Acabamos de terminar nuestra primera clase ayer. ¿Ayer? ¿No deberías empezar a hacer la tarea ayer después de la clase de ayer? Señor. Primero, ahora. Todos ustedes quédense en la oficina y hagan su tarea. Escriban ahora. No se vayan hasta que terminen. Pero. No hay de qué preocuparse. Si tiene alguna pregunta, solo pídale a su decano que venga a mí. Tendré una buena conversación con Sevire sobre su asignación de tiempo. En el futuro, solo habrá jugadores que se pierdan el entrenamiento debido a la magia antigua, y nunca habrá estudiantes que se pierdan la magia antigua debido al entrenamiento. Hay una leyenda que circula en el distante Hogwarts, donde vive un demonio llamado Toby Hammond. Tiene un asistente encantador, el señor Al, que trajo la alfombra voladora de artículos prohibidos de la nada. Él también tiene un viejo y terrible mantra llamado ¿Ya terminaste tu tarea? Nunca te reúnas con él a menos que hayas hecho toda tu tarea y no tengas problemas. Pero esto es imposible, porque nunca puedes imaginar la inmensidad y el misterio de la magia antigua. Me alegro de que no hayas conocido a Toby Hammond, sin importar cuándo fuera. Severidad en clase, marcas de tinta después de clase y travesuras ocasionales. Se rumorea que el cambio de personalidad está escondido en su cabello. Cuando caiga frente a tu cara, recuerda mantenerte alejado de él. Incluso si está peinado en la parte posterior de la cabeza, no se acerque precipitadamente. Porque él es Toby Hammond, el demonio que enseña magia antigua. Esta es una leyenda que circula en Hogwarts, la biografía, dicen del lejano Hogwarts. Cuando el sombrero seleccionador terminó, Dumbledore sonrió y aplaudió levemente. Probablemente, cantaré esa canción en la cena de graduación del próximo año. El sombrero seleccionador se rompió la boca y dijo, pareciendo estar lleno de significado, y Toby al otro lado del escritorio estaba a punto de morir de ira. Así me programaron. Se puso de pie y gritó enojado, trabajé muy duro para enseñarles magia antigua, y también hice todo lo posible para revisar su tarea, pero este grupo de estudiantes me arregló así. Cálmate, Toby. Dumbledore dijo con una sonrisa en el rabillo del ojo, usualmente llamo a esto el comienzo de que los estudiantes te acepten.
como profesor que ha estado en clase por menos de una semana, definitivamente es una buena señal. ¿En serio?, preguntó Toby con desconfianza. Por supuesto que es falso. Phineas en el retrato del director se burló. El odio no tiene nada que ver con la aceptación, siempre es solo odio. No escuchen las tonterías de Dumbledore, solo los está engañando. Dije que deberíamos colgar a esos estudiantes y limpiarlos uno por uno. Cállate. Phineas. La bruja en otro retrato lo apuntó con una varita. Si te atreves a decir tonterías, te haré quedar bien. Pero todavía confío en el director Black. Toby se encogió de hombros y dijo, es el director más impopular de todos los tiempos, y debe tener una gran experiencia en lidiar con el disgusto de los estudiantes. Está bien, Toby. Dumbledore rápidamente cambió de tema, no te llamé aquí hoy solo para dejarte escuchar esta canción. Así, que esto también puede ser considerado como uno de tus objetivos, hacer que el sombrero seleccionador cante esta canción frente a mí. No. Bueno, realmente quiero ver tu reacción a esta canción. Después de todo, tu estilo de enseñanza es realmente diferente, así que Toby empezó a juguetear con la pequeña tapa plateada otra vez, fingiendo no escuchar. Dumbledore lo miró con impotencia. Te ayudé a rechazar la entrevista de Rita Skeeter, dijo. ¿Quién es Rita Skeeter?, Toby preguntó finalmente mirando hacia arriba. Un reportero que me describió como un viejo lunático petrificado, dijo Dumbledore. Debe comprender el impacto que han tenido sus primeras lecciones, especialmente sus comentarios sobre la sangre. He tratado de evitar que se infiltren en Hogwarts e interfieran con el trabajo de enseñanza. Entonces, si ella se comunica con usted, debe rechazar su entrevista. Ya veo, directora. Toby dijo con confianza. Dumbledore decidió hacer una pregunta más. ¿Qué sabes? ¿Todavía necesitas preguntar? Toby sonrió misteriosamente y se inclinó hacia adelante, como para revelar algún plan secreto, y él hizo. Por supuesto que es Rita Skeeter. Esa mujer se atrevió a calumniarte así, sin mencionar el apuntarme a mí. Le daré una buena lección en algún momento. Tengo muchas colecciones interesantes, todas fueron encontradas en ruinas antiguas. El poder es asombroso y las consecuencias también son muy terribles. Esa mujer llamada Skeeter lo verá. No tienes que preocuparte por los problemas que se causarán más adelante. En el peor de los casos, eliminaré esta parte del contenido. Solo déjalo y no lo diremos en clase, para que nadie sepa que lo hicimos. ¿Qué piensa del plan, director? Dumbledore miró fijamente a Toby. No importa cuándo, dónde. Su tono era inusualmente duro. Toby parecía un poco confundido. ¿Qué? ¿Ha cambiado ahora la forma en que los magos hacen las cosas? Recuerdo que esos mortífagos hacían esto cuando yo estaba en la escuela. Si no son más viciosos y astutos que ellos, ¿cómo pueden derrotar al enemigo? Pero ya no es una guerra, y Rita Skeeter no es una mortífaga. Bueno, pasemos a lo siguiente. Dumbledore no pudo negarse y dijo, ¿el centauro en el bosque prohibido me encontró y dijo que planeas destruir el bosque? ¿Cómo es posible? Toby inmediatamente negó, señalando su hombro. Si no me crees, puedes preguntarle a Al. Cuando exploramos las ruinas, evitamos deliberadamente esos árboles. Ni siquiera se mueven las hojas que caían al suelo. Al asintió cooperativamente y acusó en voz alta a la gente de los caballos de tonterías. ¿Qué reliquias hay en el bosque prohibido?, preguntó Dumbledore. Sigue buscando. Toby respondió, ¿sabes qué tan grande es el bosque prohibido? El profesor Keteleburn ha pasado la mitad de su vida explorando el bosque prohibido. Un día lo encontraré. No vuelvas a hacer esto. El tono de Dumbledore volvió a hacerse vives. Usted, espere un momento, director. Toby interrumpió de repente. Esta vez fue reemplazado por Toby mirando directamente a Dumbledore, y preguntó tentativamente, si mi sentimiento es correcto, ¿me pediste que te diera una lección esta vez? Por desgracia sí. ¿Estás bromeando? Toby saltó de repente. Me he graduado ahora, incluso un profesor en la escuela, pero me arrestaron para escuchar la conferencia del director. Una sonrisa reapareció en el rostro de Dumbledore. Es difícil decir si esto hace alguna diferencia, pero en mi opinión, todos ustedes son solo estudiantes, y todavía hay mucho que aprender. Oh vamos. Toby dijo, a punto de salir de la oficina del director, todavía tengo muchas cosas que hacer, y esas tareas por sí solas son suficientes para darme un dolor de cabeza. ¿Cómo puedo tener tiempo para escuchar estas cosas que he estado escuchando desde que fui a la escuela? Regañando. Abrió la puerta con fuerza, solo para ver a Snap caminando afuera. ¿Esto? Toby giró la cabeza de un lado a otro confundido.
¿él también vino a ser entrenado? Adelante, Cebires. Me encantaría hacerlo, siempre que los cobardes se aparten de mi camino. Oh, querido señor. Mortífago, por supuesto que estoy dispuesto a dejarlo fuera del camino, siempre y cuando tenga una palabra, no importa lo que sea, querido señor. Mortífago. Estoy, leyendo bien, caballeros. ¿Están apuntándose con sus varitas el uno al otro? Ah, y la pala del señor. Al. Permítanme recordarles que esta es la oficina del director. Ahora, todas las varitas hacia abajo, pala no excluida. Los dos que dejaron sus varitas se miraron el uno al otro. Toby no se movió. Tu herida parece estar curada, dijo, mirando el brazo de Snap. Bueno, ¿el dolor constante alivia tu culpa? Si funciona, no me importa agregar más lesiones. Dumbledore detrás del escritorio suspiró suavemente, no dijo una palabra, no hizo nada, pero Toby se alejó en silencio. Está bien, director. Toby se dio la vuelta y dijo, espero que la siguiente conversación no me incluya, no estás tratando de mediar en el conflicto entre Cebires y yo. La relación entre los dos es buena. Puso sus brazos alrededor del cuello de Snap de todos modos, y le dijo en voz baja, rápido, ríete de mí rápidamente, aunque sea solo fingiendo, no me lastimes cuando te regañen. Realmente sufro lo suficiente como para que me llamen a la oficina para una conferencia. Toby le dio a Dumbledore una sonrisa natural, las comisuras de la boca de Snap también se torcieron en una mueca. Entonces no me lo puedo perder. Su tono estaba lleno de sarcasmo. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi inclinar la cabeza y admitir tu error frente al director. No me defraudes esta vez, Toby. Snap le dio a Toby un fuerte empujón en la espalda, lo empujó directamente a su asiento original en la oficina. Entró y cerró la puerta de golpe. Toby miró a Snap con tristeza. Snap estaba inusualmente, se apoyó contra el marco de la puerta tranquilamente, con desdén y schadenfreude en sus ojos. Dumbledore seguía sin hablar, conjuró una silla, justo al lado del asiento de Toby, y señaló la silla vacía. La expresión de Snap ya no era tan tranquila y Toby levantó las cejas, después de que Snap se sentó con una cara fría. Dumbledore finalmente habló. Escuché de Cebires que llamaste a la fuerza a los jugadores de Quidditch de Slytherin a la oficina y los obligaste a terminar su tarea antes de que pudieran irse. No miró a nadie cuando dijo esto, solo ayudó a Fawkes a limpiar sus plumas. Toby miró de soslayo a Snap. ¿Cómo no sabía que te gustaba tanto quejarte cuando estaba en la escuela? Ahora por fin sé qué hacer. Los ojos de Snap parecían un poco fríos. Esto no es asunto tuyo, Toby. Pero sospecho firmemente que estás esperando una oportunidad para evitar que Slytherin gane la 7ª copa de la casa, y también estás evitando que Slytherin juegue Quidditch. Equipo ganó la copa de Quidditch. ¿No es asunto mío? Toby ignoró por completo la segunda mitad de la oración y centró toda su atención en la primera oración. Pensé que simplemente no podías ver tu corazón con claridad, pero ahora ni siquiera puedes ver los hechos. ¿Has empezado a inventarlo? ¿Dices otra vez que esto no es asunto mío? Dilo. Snap miró fijamente a Toby, quien finalmente resopló. Dumbledore golpeó la mesa 2 veces con el dedo. Oh, director. Toby luego miró a Dumbledore. Creo que es muy necesario obligarlos a hacer su tarea. ¿Sabes que hay un estudiante llamado Marcus Flint en la Universidad de Slytherin? Ese yo solo pensé que parecía un troll antes, pero lo que no esperaba era que su cerebro fuera más como un troll. En el proceso de ayudarlo con su tarea, casi no pude evitar golpearlo hasta matarlo. Toby también agregó enfáticamente, no estoy bromeando, estuvo muy cerca. Afortunadamente, Al escondió mi pala a tiempo. Fue el arma más útil que usé, solo superada por mi varita. Pero ya sabes, la varita dejará una marca al lanzar un hechizo, así que, finalmente extendió sus manos. ¿Puedes adivinar cuánto tiempo puede vivir? Dumbledore ya había comenzado a alimentar a Fawkes, pero no parecía escuchar nada. Snap parecía estar conociendo a Toby por primera vez, y se burló sin piedad. Entonces, ¿sigues siendo un profesor extremadamente responsable? ¿No demostraste esto cuando estabas en la escuela? En ese entonces, despreciabas a los estudiantes pobres, no lo niegues demasiado rápido. Sé lo que piensas de esas personas, exactamente como el profesor Slughorn. ¿Qué te pasa ahora? ¿De repente decidiste asumir la responsabilidad de los estudiantes pobres que se fueron? Toby dijo sin dudarlo, si te refieres a la clase de magia antigua, sí, Cebires. En mi clase, no hay absolutamente ningún lugar para que existan cosas malas. Esto es magia antigua, no una obra de teatro. Tener cuidado es el peligro de muerte, y no quiero ser responsable de matar a los estudiantes. Luego agregó tranquilamente, los antecedentes penales afectarán mi viaje al extranjero,
lo cual no es bueno para investigar una gama más amplia de ruinas antiguas. Después de todo, no hay forma de calmarse y hacer arqueología mientras se escapa de la cacería. Por supuesto, aparte de eso, solo estoy imitando el método de enseñanza del director. ¿Mi método de enseñanza? Dumbledore ya estaba limpiando el polvo acumulado en las estanterías. Le dio la espalda a Toby y dijo, no recuerdo que te haya enseñado personalmente, Toby. Cuando te inscribiste, ya era el director de Hogwarts. Por supuesto que lo sé. Toby, dijo en un tono indiferente, pero incluso yo puedo suponer que si quieres ser el director de Hogwarts, al menos no debes tener deficiencias en los cursos de los que eres responsable, por ejemplo, no debes fallar. Pobres estudiantes, Dumbledore se detuvo un poco y Snape frunció el ceño con fuerza. Si te escuché bien. Snape entrecerró los ojos, ¿quieres decir que quieres ser el futuro director de Hogwarts? Parecía haber oído algún chiste, pero el tono de Toby era realmente aterrador. Si no hago esto, ¿cómo puedo llevar a cabo una arqueología sin escrúpulos en Hogwarts? Cuando me convierta en el director, nadie podrá detenerme. Nadie. Toby salió de la oficina del director con un chichón en la frente. Al yacía torcido sobre la alfombra voladora, con un pequeño bulto en la cabeza también. Sí. Sí. Al, tienes razón. El director es demasiado. ¿Cómo pudo golpear a un estudiante con sus propias manos? ¿O no, es el profesor de la escuela? Él es demasiado. En la oficina del director, las comisuras de los labios de Snape estaban casi ganchudas, y dijo con satisfacción, si hubieras dicho antes que le darías una lección, no habría votado en contra. Espero que esto sea Hogwarts. Es una rutina a la que vendré cada vez. Dumbledore estaba leyendo una copia de Transfiguration Today. No parecía enojado en absoluto, pero respondió con una sonrisa. La mueca en el rostro de Snape se congeló, estaba claramente reacio a sacar a relucir el tema del pasado. ¿Hay algo más? Preguntó en un tono contundente, ya planeando irse. Dumbledore pasó una página de la revista. Presta atención a Quirrell, ¿quieres? Snape cambió su expresión sombría y se quedó en silencio por un rato. Pensé que le pedirías a Toby que hiciera esto. ¿No vino aquí para ayudar? No exactamente, te dije antes que Toby nunca ha cambiado. Creo que puedes entender que esto no es algo completamente bueno. En efecto. Snape respondió, después de todo, él era un Slytherin. Incluso si no te importa tu línea de sangre, serás un mago que será favorecido por la sangre pura.